Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio María Montoya, abogada, doctora en Derecho Constitucional y especialista en migración. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿En qué punto se encuentra la migración venezolana, tanto la interna como la externa? Qué buena pregunta que hables de la migración interna, porque pareciera que es un tema que no se toca, pero hemos visto recientemente, sobre todo en la ciudad capital, el movimiento ha crecido en cuanto lo vemos en el tráfico, en las horas pico, lo vemos en que ha crecido ahora el mercado inmobiliario con respecto a los alquileres, y sí, efectivamente hay un movimiento interno de venezolanos que deciden no partir de nuestras fronteras, pero sí definitivamente mudarse hacia la capital, donde está aparentemente centralizado el movimiento del país. Ahora bien, con respecto a los venezolanos que están fuera, no es un secreto para nadie, más de 6 millones de venezolanos han partido de nuestras fronteras, y la ONU junto con la ACNUR han dado a conocer unas estadísticas donde dice que en el 2024 serían 8 millones los venezolanos que han abandonado el país. Ahora, el fenómeno migratorio, seguimos viendo cómo siguen saliendo venezolanos, cómo ahora no es que nada más avanzan a Colombia, a Ecuador, pero sino que estamos viendo el fenómeno de la cantidad de gente, de la cantidad de venezolanos que intentan atravesar la selva del Darién. ¿Por qué sucede este transitar por fronteras tan peligrosas con mecanismos tan peligrosos como el pago de coyotes, entre otras cosas? Fíjate, hay efectivamente la migración venezolana hacia ese punto está sucediendo desde Venezuela hasta el Darién, sí es cierto. Desde Venezuela parten a Colombia, Colombia llegan al Darién. Pero también existe el hecho cierto de que hay muchos venezolanos que están haciendo una segunda y hasta una tercera migración, que migraron por primera vez a los principales de acogida, que son Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, pero lamentablemente no pudieron tener la vida que ellos buscaban y ahora están tras lo que llaman el sueño americano. Hemos visto que se incrementó en un 8.000% la población venezolana migrante en esa zona desde el 2021 hasta la fecha, cuando el año pasado, los primeros 6 meses, fueron unos 200, 210 venezolanos que atravesaron el tapón de Darién. Ahora vemos que en junio, solamente en junio de este año, lo atravesaron más de 11.000 venezolanos. ¿Qué va a pasar con la dinámica migratoria e incluso con la receptividad de los demás países hacia los venezolanos en el futuro? Porque hemos visto como México pide visa y empiezan a pedir más visa y empieza cada país a pedir visa. Colombia ya está hablando de cambiar los tiempos de aprobación de la visa para ingresar al país, para estar en el país. ¿Qué va a pasar con la receptividad de los otros países hacia los venezolanos? Fíjate, lamentablemente hemos visto cada vez el cerco con respecto a la regularización normativa de los países con respecto al ingreso de venezolanos específicamente. Hemos visto recientemente México fue el último país en imponer una visa de turista para los venezolanos, pero más de 99 países en el mundo le piden visa de entrada a los venezolanos. El único, que sí no solicita en este momento es Colombia, quizás por mantener prudentemente una relación en vista de que Venezuela fue receptor de muchos colombianos en los años 70 y 80. Los fenómenos de rechazo hacia los venezolanos. Sí. Normalmente hablamos de xenofobia, pero tengo entendido también que se habla de aporofobia y de endofobia, que es ya un tema mucho más endémico y que a veces pasa a ser un asunto particular de una región, porque por ejemplo en Chile lo vemos en regiones en particulares, sobre todo en el norte del país, que es donde más han visto cómo llegan venezolanos, están varios días y después se van trasladando hacia otras partes del país. ¿Qué puede hacerse para combatir estos fenómenos y estas reacciones tan negativas? Fíjate, todo comienza con la xenofobia, efectivamente, pero hemos visto también el desarrollo de la aporofobia, que es la fobia a la pobreza, y la endofobia, que es la fobia a una nacionalidad en particular. El venezolano lamentablemente ha atravesado por estas 3 situaciones: xenofobia, aporofobia y endofobia. Lamentablemente el discurso o la narrativa discursiva discriminatoria de algunos personeros de ciertos gobiernos incrementan esas conductas en algunas poblaciones.
No existen políticas públicas en los países receptores donde se eduque a la población acerca de la migración y del deber que tienen todos los países en el apoyo internacional a cualquier persona en estado de necesidad. Deberían, por supuesto, establecerse ciertos mecanismos de alianza entre los países receptores y ahora mismo lo que está sucediendo con el tapón de Darién. Panamá se está haciendo responsable en este momento porque la vasta extensión de terreno que abarca la selva del Darién, donde no hay ninguna autoridad policíaca ni de unidades militares que puedan resguardar a los venezolanos, y sabemos que justamente en la selva del Darién, no solo los venezolanos, sino cualquier persona que la atraviesa, es objeto de trata de blancas, violaciones, carne de cañón para grupos delictivos, grupos armados, y deben todas las naciones, porque no solo es responsabilidad de Panamá, sino de todos los países involucrados, digamos, por lo menos los de la región, brindar un apoyo a estos venezolanos. Tampoco vemos que para estos venezolanos exista un apoyo médico en el aspecto del cuidado mental, porque los que atraviesan el tapón de Darién en la entrada no son las mismas personas que culminan la travesía, los que logran culminarla. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental de los venezolanos que están cruzando el tapón de Darién? Es un tema de que seguramente no has escuchado hablar o muy poco se habla de ello, y es crítica la situación de estos venezolanos. Suele hablarse por parte de algunos voceros de la política de que se ofrece poco apoyo al venezolano que migra. ¿Qué debe hacer en primer paso, y hablar de una secuencia de pasos, si nos lo permite el tiempo, por supuesto? ¿Qué debería hacer el gobierno y las organizaciones para apoyar a los migrantes? El gobierno nacional debería principalmente apoyar a los venezolanos en el tema de la identificación. El organismo encargado debe obligatoriamente entregar a todo venezolano que solicite su pasaporte o la prórroga de efectivamente y en un tiempo acorde. Hay muchísimos venezolanos en el extranjero que no pueden regularizarse, que tienen problemas de identificación porque no tienen el pasaporte, porque pasan meses, e incluso nosotros en la consultora hemos tenido personas que pasan hasta 1 año y 2 meses esperando por su pasaporte cuando la vigencia era de 5 años. Es un problema gravísimo, es un drama para los venezolanos que salen del país y que luego se les imposibilita, porque también debemos entender y recordar que hay países donde no existe embajada de Venezuela, por lo menos de Estados Unidos. Los venezolanos que se encuentran en ese país deben viajar a México o a Canadá, porque además, si viajan a otro país que no sean estos dos, tienen que hacer un segundo viaje para retirar el pasaporte porque les impiden pagar el envío a domicilio. Es todo un drama el tema de la identificación. Eso, en cuanto al gobierno nacional, es el mayor apoyo que puede darles. Las organizaciones encargadas. La verdad, yo quisiera, te lo pregunto, ¿tú has escuchado acerca de el manejo del dinero que han aportado en los países para ayudar a la población venezolana migrante? No sabemos la contraloría de ese dinero, no sabemos en dónde se invierte, en qué, cómo se utiliza, y allí la verdad es que también hay que visibilizar esa situación. Él hablaba del tema del pasaporte y de las dificultades para entregarlo a quienes están en el exterior. Y eso me lleva a preguntar por el costo del pasaporte. Estamos hablando de que las prórrogas de pasaportes van desde $50 en adelante, dependiendo del tiempo, y que un pasaporte nuevo puede costar alrededor, en bolívares, el equivalente a $200. Ese es un costo que la gente está tentada y que se ve la necesidad de pagar, pero ¿está bien ese es el costo del pasaporte desde su punto de vista? A ver, fíjate, tendrías que evaluar primero la situación económica del venezolano. ¿Cuál es el sueldo mínimo? El sueldo mínimo del venezolano es $40-50 en bolívares, por supuesto. Cuando trasladas esto al costo del pasaporte, que es un documento de identificación internacional, me permito, con todo respeto, corregirte, en este momento están $215, porque el costo del pasaporte está anclado al petro y el petro está anclado al petróleo. Exacto. El precio del petróleo fluctúa, en consecuencia, el costo del pasaporte no es fijo. El ingreso de los venezolanos en sueldo mínimo, hablando estrictamente de esto, no fluctúa. Siempre son $40 o $50 hasta que existe un aumento salarial a escala nacional. ¿Es justo? No, por supuesto que no es justo,
Por eso insisto en que los organismos encargados de la identificación deben dar celeridad a estas solicitudes. Doctora, ¿está usted involucrada en la organización de un taller sobre migración que se va a realizar próximamente el día 27 de agosto? ¿De qué se va a hablar en este taller sobre migración y a quiénes está dirigido? Está dirigido principalmente a periodistas, pero también abierto a cualquier persona que quiera saber acerca de la migración venezolana. Lo voy a dictar yo con un periodista venezolano que está radicado en Ecuador, que maneja única y exclusivamente la fuente migratoria, porque queremos enseñar, cosa que no se está haciendo, educar con respecto al manejo de las narrativas discriminatorias con respecto a los venezolanos, cuáles son las herramientas legales locales y en cada país de acogida para que la información de los venezolanos sea transmitida de una forma correcta, porque también vemos que los políticos en algunos casos utilizan la migración venezolana como bandera y quizás por atender la información repercute de manera negativa en nuestra migración. Y lo que más podemos hacer es ofrecer este punto de vista de nuestra parte, que tenemos 7 y 8 años respectivamente trabajando con el tema de la migración venezolana. Doctora, le pido que sea muy breve. ¿Cómo pueden inscribirse en este taller y dónde va a ser? @Montoya Consulting en el Instagram, va a ser en las instalaciones de WeCode en Caracas, en Chacaito, pero también van a tener la oportunidad de inscribirse y participar en donde estén, porque vamos a tenerlo en paralelo presencial y Zoom en el mismo acto, sábado 27 de agosto, @Montoya Consulting en el Instagram. Doctora, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted por la invitación. Estuvo con nosotros María Montoya, abogada, doctora en Derecho Constitucional y especialista en migración, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina